Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. Feliz sábado. Gracias porque nos están sintonizando de nuevo esta noche, ¿verdad? Estamos un poquito tarde por ciertas eh, problemitas que tenemos con el internet, pero Dios primero que ahora sí vamos a poder grabar, ¿verdad? Le damos la bienvenida a la hermana Natalia, Junior, David, a mi esposa Elizabeth y la hermana Lorena, que nos acompaña también ahorita que venga, y su servidor. Eh, Gracias por estarnos sintonizando, hermanos, esta noche. Ustedes saben que hemos estado veniendo estudiando el libro Conflicto de los Siglos. Hoy va a ser el capítulo 22, el clamor de medianoche. Pero sin antes, yo quiero pasar el micrófono a mi esposa para que lea una lectura bíblica antes de comenzar. Feliz sábado, hermanos. Nuestra lectura bíblica en esta noche la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y nos dice así: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Palabra de Dios. Gracias. Ahora le vamos a pedir al hermano Mateo que nos dirija en oración, por favor. Vamos a ponerlo de pie. Señor nuestro, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta noche para buscar tu presencia y aprender de ti, Señor. Te agradecemos infinitamente por la semana que tú nos has permitido pasar bien. Te pedimos que tu nombre sea bendito, que tu nombre sea glorificado. En este momento que estamos reunidos ahora, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos entender toda la verdad que hay en tu santa palabra. Y a los demás que se encuentran en su casa también, que no está escuchando, permítalo de entender esta verdad. Cuídenos, santifícanos, sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo los invito para los que tengan este libro, El Conflicto de los Siglos, lo abran en el capítulo número 22, ¿verdad? Que es el que nos toca eh, estudiar esta noche. Y pues el título, el que yo tengo, se llama El Clamor de Medianoche. Algunas se llaman Profecías Cumplidas. Eh, Prácticamente esta semana nos toca estudiar acerca de, después de que hubo pasado el tiempo de 1844, cuando los adventistas estaban esperando la segunda venida de Cristo el 22 de octubre, ¿verdad? Así es que el libro comienza a decir así: el fuerte clamor fue un poderoso mensaje que surgió como una ola por toda la tierra. La urgencia del mensaje resultó en decisiones a favor y en contra de la salvación de muchas almas. Lo que resultó reveló lo que estaba en muchos corazones. Desgraciadamente, muchos prefirieron el mundo en lugar de Cristo. Ese es un comentario que está comenzando, eh, donde comienza el capítulo, ¿verdad? Dice así: cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados y como si se hubiese probado que habían estado acariciando un engaño, la fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las santas escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz.
El testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y concluyente. Había señales que no podían ser malinterpretadas y que daban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. Nos damos cuenta, hermanos, de que el chasco que sufrieron los adventistas en el primero fue durante la primavera de 1844. Los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Mientras que el mundo, dice, los consideraba como completamente derrotados. Ellos predicaron el evangelio diciendo de que el Señor iba a venir pronto en las nubes de los cielos. ¿Qué pasó después de esa época? Cuando Cristo no vino, se vieron chasqueados. Ahí es donde se probó el corazón de los que realmente estaban convertidos a Dios y los que no estaban convertidos a Dios. Los que realmente esperaban a Cristo porque anhelaban su salvación, y los que nada más estaban, ¿verdad? Por curiosidad o tal vez por miedo a que les llegara a pasar algo cuando Cristo venga. Ahí es donde se probó la fe de quién realmente es, si ellos estaban esperando la venida de Cristo o era por miedo, ¿verdad? Dice que los que estaban esperando realmente la venida del Mesías, muchos, dice, continuaron escudriñando las Santas Escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. Después dijeron ellos, los que estaban realmente esperando a Cristo, vamos a estudiar de nuevo la Biblia. ¿En qué hemos fallado? Pero dice que se dieron cuenta que todo, la profecía, como habían estudiado o como la habían entendido, venía a dar en el año 1844. Pero Cristo no vino y se quedaron preguntando qué fue lo que pasó, ¿verdad? Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaban a esperar pacientemente en la firme creencia de que lo que entonces parecía obscuro a sus inteligencias sería aclarado a su debido tiempo. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, versículo 4, donde dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará de mí, y qué tengo de responder a mi pregunta. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por su fe vivirá. Aquí estaba prácticamente ellos fortaleciendo su fe, hermanos, de los que estaban esperando la venida de Cristo. En Habacuc encontraron ellos en el capítulo 2, versículo 1. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre fortaleza afirmaré el pie. ¿Quién es la fortaleza de nosotros, hermanos? Es Cristo Jesús, es la única fortaleza que tenemos. Y atalayaré para ver qué hablará de mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Jehová siempre contesta. Jehová le respondió a Habacuc y le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Dice: aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, ¿qué dice? Espéralo, que sin duda vendrá y no tardará.
Estos capítulos y versículos de la Santa Biblia les dio una esperanza a ellos de que dijeron, lo que hemos estudiado está correcto. Ahora debemos de esperar en el Señor. Debemos de esperar porque he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por su fe vivirá. Ellos tenían la fe genuina de Cristo. Por lo tanto, cuando ellos estaban esperando la segunda venida de Él y no vino, ellos se quedaron chasqueados, sí, pero su fe no había mermado o no se había desaparecido la fe. Ellos estaban seguros de lo que habían estudiado. Dice, ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá y no se tardará. El justo empero por su fe vivirá. Una porción de la profecía de Ezequiel fue también fuente de fuerza y de consuelo para los creyentes. Tuve además revelación de Jehová que decía, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y fracasa toda visión. Por tanto, diles, han llegado los días y el efecto de cada visión hablaré y la cosa que dijere se efectuará, no se dilatará más. Los de la casa de Israel están diciendo, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Respecto de tiempos lejanos profetiza él. Por tanto, diles, así dice Jehová el Señor, no se dilatará más, mas ninguna de mis palabras, lo que yo dijese, se cumplirá. Estos son algunos pasajes que ellos estuvieron leyendo para mantener su fe firme en el Señor, de que la segunda venida de Él, de Cristo Jesús, era inminente y que era segura. Los que esperaban se regocijaron en la creencia de aquel que conoce el fin desde el tiempo. Desde el principio había mirado a través de los siglos y previendo su contrariedad les había dado palabras de valor y esperanza. De no haber sido por esos pasajes de las Santas Escrituras que los exhortaban a esperar con paciencia y firme confianza en la palabra de Dios, su fe habría cejado en la hora de la prueba. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de los discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la Iglesia, desde su primer advenimiento hasta su segundo. A saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la Iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el obscurecimiento del sol y de la luna, y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla el fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en el de Mateo 24 se representan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios y el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podía borrarlo el desengaño y la dilación. En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas. Satisfechas con la luz y vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido a recibir al Señor llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Hermanos, aquí nos damos cuenta que el propósito realmente del chasco de 1844, como muchos lo dicen, que la iglesia adventista está fundada sobre algo que no es sólido. Aquí se cae esos dichos, ¿verdad? O esas cosas que dicen, porque realmente esta profecía ellos la estudiaron y los tiempos no estaban fallando. La palabra de Dios tampoco engaña, ¿verdad? Lo que pasó aquí fue que fue un tiempo de prueba para los que realmente estaban esperando a Cristo Jesús. Nos da el ejemplo de las 10 vírgenes. Ellos, las 10 tenían lámparas, pero solamente 5 tenían aceite y las otras 5 no tenían aceite. El aceite representa en la Biblia, como lo hemos leído, es la fe que realmente tiene uno en Cristo. ¿Realmente nosotros tenemos la fe de que Cristo está a las puertas? ¿O será que nosotros estamos nada más, como dice aquí, por impulso en la iglesia? La pregunta es, ¿en qué lado nosotros estamos participando o de qué lado queremos estar? ¿Será que queremos ser las 10 vírgenes que son prudentes o las que son imprudentes? Porque prácticamente aquí se nos damos cuenta, hermanos, que aquí no dice que las que estaban fuera, no, sino que las 10 vírgenes que esperaban al esposo, las dos tenían lámparas. Las dos abrigaron la segunda venida de Cristo. Las dos recibieron el mensaje, las dos la comprendieron, pero las dos partes no hizo efecto realmente en sus vidas la palabra que estaban estudiando. La fe de las 5, como se nos da en el ejemplo aquí de las 5 vírgenes, la fe de ellas no era suficiente, el aceite no tenía suficiente aceite, solamente tenían para que estaban ahí,
Y otro rato que pasaba el aceite iba a terminar en cualquier momento. En cambio, las que estaban realmente esperando al esposo, las 5 prudentes tenían aceite extra, dijeron ellos. Por si acaso que tardara el esposo, probablemente dijeron así, vamos a llevar aceite extra por cualquier cosa. El Señor nos pide que nosotros seamos así ahora, hermanos, que tengamos fe. Porque realmente cuando llegue el tiempo de pruebas, como lo que pasó en el año 1844, de la segunda venida de Cristo, nosotros vamos a tener otro tipo de prueba en este tiempo. La prueba de nuestra fe será cuando nosotros seamos llevados ante los tribunales, o la prueba de fe será de nosotros cuando todas estas, las profecías que se están cumpliendo, cuando nos toque, hermanos, estar sin comprar, sin vender, sin libertad de conciencia y sin libertad religiosa, ¿dónde estará esa fe? ¿Realmente la fe de nosotros es genuina? El Señor nos invita esta noche, hermanos, a que nuestra fe en Dios crezca siempre. Que esté fundada en Cristo, que no esté fundada en un pastor, que no esté fundada en cualquier persona que esté predicando. Por más bonito que predique esa persona, tiende a caerse, como cualquier ser humano. El Señor nos pide que nosotros vayamos a su palabra y estar cimentados en la Biblia, en el espíritu de profecía, para que nuestra fe no merme cuando llegan los tiempos de prueba. Porque dice, van 2 o 3 veces que dice, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Pero ¿qué dice? Mas el justo por su fe vivirá, por la fe vivirá. Es la única cosa que nosotros podemos, es la única arma de doble filo que nosotros podemos usar en el tiempo de prueba. Si nosotros no tenemos fe y no estamos seguros de lo que hemos creído, hermanos, vamos a estar vacilando en el tiempo de prueba. El Señor quiere que nosotros seamos cristianos genuinos, que tengamos el Espíritu de Cristo, que es el que quiere Él que tengamos el carácter de Cristo, como por ejemplo cuando dijo Él, yo volveré otra vez y yo os tomaré a mí mismo. Eso quiere decir que nosotros cuando Cristo venga debemos de tener un carácter como el de Él. Dice más abajo, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor. El contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron a sus esfuerzos, pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió a la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder, hasta cierto punto, su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por eso es que, como les estaba comentando hace rato, hermanos, nosotros no podemos poner la fe en ningún pastor, por más que el pastor se vea consagrado, por más que sea el mejor predicador, por más que haya tal vez bautizado miles de almas, pero nosotros no debemos de estar confiados en nuestros hermanos, dice. Claramente lo dice así. No podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Esto nos invita a que nosotros tengamos una comunión con Cristo. No podemos apoyarnos a ningún hermano ni a ninguna hermana. Quiere decir que no podemos poner ejemplo a un hermano que está al lado o a mi hermana, porque el Señor pide que pongamos como ejemplo a Él. A Él solamente hay que seguir. Porque de lo contrario, hermano, dice, ¿qué pasa? Cada cual debe sostenerse, perdón que lo lea otra vez, dice, cada cual debe sostenerse por sí mismo o caer.
Porque cuando nosotros compadezcamos ante el trono de la justicia de Dios, hermanos, nosotros no vamos a ir, Señor, yo no pude ser salvo porque mi hermano me hizo eso o porque mi hermana me hizo tal cosa. Yo conocía de ti, pero después vi cosas en la iglesia y por eso me salí. No podemos hacer eso, hermanos, porque el Señor nos va a, a juzgar personalmente, no nos va a juzgar por grupos, sino que es una comunión que nosotros debemos tener con Él, personal. Por aquel entonces disputó el fanatismo, dice. Algunos que habían profesado creer fervidamente en el mensaje, rechazaron la palabra de Dios como guía infalible, y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático, y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Satanás estaba tratando de oponerse por este medio a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente. Se habían convertido miles de pecadores y hubo hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad, hasta en el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de cambiarlos en extremistas. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en la forma más exagerada, a fin de hacer odiosos a los adventistas y la fe que profesaban. Así, cuanto mayor era el número de los que lograba incluir entre los que profesaban creer en el segundo advenimiento, mientras su poder dirigía sus corazones, tanto más fácil les sería señalarlos a la atención del mundo como representantes de todo el cuerpo de creyentes. Aquí nos damos cuenta también que el enemigo hace su parte en todo el tiempo que han habido hombres que se han puesto bajo la bandera de Dios para predicar su palabra. ¿Qué nos dice aquí? Satanás estaba tratando de oponerse por este medio a la obra de Dios y destruirla. Dice que muchos de los que no estaban muy asegurados o cimentados en su fe de la segunda venida de Cristo, comenzaron a ser ¿qué? Fanáticos, comenzaron a llegar al extremismo o al fanatismo, se le puede decir. Dios no quiere este tipo de personas, pero el enemigo sí, a él le conviene que hagan esta clase de personas. ¿Para qué? Para echar a tierra todo lo que Dios ha tratado de construir en estos hombres. Lo que Dios ha tratado de enseñarle a estos hombres es que tengan fe en Él, que sean cimentados en la palabra de Él y no en hombres. Pero dice que estos hombres, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban listos para ver el carácter de otra persona. Cuando miraban ciertas cosas que no estaban bien, ¿qué pasaban? Dice que se comenzaban a escribir muchas, más adelante lo vamos a ver, comenzaban a escribir revistas y decían, no, aquel hermano está haciendo tal cosa y dice que está esperando a Dios. Entonces, este es un trabajo, hermanos, que el enemigo le encanta, pero a Dios no le gusta. Tengamos mucho cuidado nosotros en ver y en hacerle en apuntar con el dedo al hermano caído o a la hermana que está fallando o aquella persona que dice ser cristiana y está haciendo otra cosa que no es. Pidámosle al Señor mejor por esa persona para que ella regrese a los pies de Cristo. Dice así más adelante: Satanás es el acusador de nuestros hermanos y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad, mientras no se hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Siempre está activo cuando Dios obra para salvar las almas.
Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar del culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Estos textos o estos párrafos, hermanos, que le fue inspirada la hermana Elena G. White, realmente son ciertas, tan ciertas como estaban en el año 1844 y en nuestros tiempos también. Dice, cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. Dice, en cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. ¿Qué pide el Señor, hermanos? Que nosotros, cuando nosotros vayamos a buscarlo a Él, debemos de venir con corazón santificado y con espíritu bien equilibrado. No podemos ir al fanatismo y tampoco podemos estar bajando las reglas de la palabra de Dios, sino que tiene que haber ¿qué? Una equilibración. Porque dichas personas, cuando vienen al templo, hermanos, dice que ¿qué pasa? Ellos entran vestidos de ovejas cuando realmente son lobos. Dice acá más abajo, hermanos, esto me llama mucho la atención donde dice, el hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor, no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Para traer almas a Dios debemos nosotros predicar la palabra tal y como es y como está escrita. No podemos estar predicando un evangelio a medias. No podemos decirle, hermano, venga usted como está, traiga su pecado, traiga lo que usted traiga, solo entrégase a Dios, bautícese y ya está listo. No, hermanos, aquí claramente nos dice que nosotros debemos de predicar el evangelio y debemos de instruir a esa persona antes de bautizarla. ¿Por qué? Porque Satanás dice, trae los suyos también dentro de la iglesia. No importa que esté hasta en el lugar más sagrado o ocupe los lugares más sagrados en el templo, no quiere decir que esta persona esté realmente convertida a Dios. Y tristemente dice que cuando este tipo de personas entran en la iglesia, ¿qué pasa? Satanás los emplea de una forma que muy fácil caen en las garras de él. Bien meten el fanatismo dentro de la iglesia o bien bajan las normas dentro de nuestra iglesia. Y tristemente eso es realmente lo que está pasando ahora. Muchos hombres han entrado dentro de nuestra iglesia y predican una verdad a medias. ¿Por qué? Tal vez porque tienen miedo, tal vez porque son por el salario tal vez que están recibiendo, no sabemos. Son muchas razones por las que traen a estos hombres y muchos pastores están haciendo esto. Pero sin embargo, hermanos, el Señor nos llama la atención y nos amonesta diciendo de que aquí prácticamente nos está tratando de decir de que no seamos nosotros agentes de Satanás. Porque si nosotros venimos con dos corazones dentro de la iglesia y nosotros no estamos convertidos, dice que el enemigo fácilmente nos puede usar. Y nos puede usar a nosotros para hacer caer a otros que no están cimentados en la palabra de Dios. Y eso es lo más terrible, ¿verdad?
El príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la iglesia, ninguna forma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de Pablo. Donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que de haber sido recibidas habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente por ellos y que por lo tanto ponían sus propias ideas y opiniones por encima del testimonio de las Santas Escrituras. Muchos a quienes les faltaba fe y experiencia, pero a quienes les sobraba confianza en sí mismos y a quienes les gustaba oír y contar novedades, ¿fueron qué? Fueron engañados por los acertos de los nuevos maestros y se unieron a los agentes de Satanás en la tarea de destruir lo que, movido por Dios, Lutero había edificado. Cada pulgada del terreno, Satanás dice que lo pelea, hermanos. El pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Por supuesto, en la predicación de 1844 tampoco fue la excepción. El enemigo también trabajó duramente contra esta reforma que se hizo en ese tiempo. Y en nuestros tiempos también se está haciendo lo mismo. Muchos hombres se están levantando, predicando la verdad. ¿Y qué está pasando con ellos? Los están mandando a callar. Les dicen que ya no prediquen en esa iglesia porque si no se van los miembros y se asustan. Realmente, hermanos, como es que dice la palabra de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Preferimos nosotros realmente que el alma se perdiera por nuestra culpa? No, yo creo que no. Deberíamos nosotros decirle a esta alma, o te arrepientes de tus pecados, o realmente morirás. Hermanos, también pasó con el apóstol Pablo, dice ahí. Dice que cada iglesia que él fundaba, habían algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Nos acordamos del pasaje que habíamos estudiado hace unos meses atrás acerca de Lutero. Cuando él predicó la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo, él predicó la Biblia solamente con la Biblia y muchos hombres entraron en razón y dijeron, sí, es cierto lo que está predicando, porque muchas herejías están dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasó cuando él descansó de su trabajo durante un cierto tiempo? Dice que se levantaron otros hombres que supuestamente era para ayudarlo a él, para darle más influjo a la reforma. Pero ¿qué pasó? No eran hombres realmente convertidos a Dios, sino que eran de doble corazón. Eran de dos corazones. Y ellos pensaban que realmente estaban ayudando a Lutero a predicar la palabra, pero no la estaban haciendo, sino que estaban siendo usados por Satanás. Y dice que muchos incautos o los hombres que no estudiaban la palabra de Dios, no iban a escudriñar la Biblia, se juntaban con ellos para hacer la obra que Satanás quería que hicieran. Así es que también aquí se nos habla de que, como hemos venido diciendo varias veces, tal vez yo muchas veces lo repito, que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Para que cada hombre o cada mensaje que lleguemos a escuchar, debemos de ir a la Biblia. ¿Será cierto lo que dijo esta persona tal día? ¿Realmente eso está en la Biblia? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad? Nosotros debemos estudiar por nosotros mismos las Santas Escrituras para que no seamos engañados. Así es que esta lección, hermanos, ha sido una exhortación, más bien un llamado de atención hacia los que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Realmente nosotros estamos firmes
¿Estamos estamos preparando aceite para nuestras lámparas? ¿O solamente tenemos la lámpara prendida porque nos sentimos bien y nos decimos ser adventistas? Pero cuando llegue el tiempo de la prueba, hermanos, realmente estaremos listos. Realmente el corazón mío está listo para recibir tal oprobio. Dice que pasarán por muchas pruebas y muchas luchas donde tenemos que pasar. Nosotros pasaremos eso. Escudriñe su corazón, querido hermano y querida hermana. Si usted va a la iglesia, amén, qué bueno, vaya a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Las 10 vírgenes sabían lo que estaban haciendo y las 2 recibieron la misma educación para de la palabra de Dios. Y solamente 5 estaban preparadas. Nosotros queremos ser parte de las 5 que estaban preparadas y no de las 5 fatuas. Que el Señor nos bendiga para que nosotros día con día busquemos estar bajo los pies de Cristo, hermanos. Tratemos de estar en el camino correcto, porque sabemos muy bien que vendrán muchas pruebas y vendrán muchas cosas de nuestras vidas, aún de nuestros propios hermanos. Pueden venir oprobios, pero tengamos fe en el Señor, como dice Cristo Jesús. Confiad, yo he vencido. Así es que nuestra fe debe de estar cimentada en Cristo Jesús y no en hombres. Que Dios los bendiga esta noche, hermanos, y la siguiente semana vamos a seguir la otra parte que falta. Aquí nos quedamos en la mitad. Yo les invito para que sigan estudiando su Biblia, sigan estudiando la palabra de Dios para que el enemigo, hermanos, no nos lleve ni al fanatismo y tampoco nos lleve a que tengamos una fe tan fría que el Señor, pues prácticamente vamos a estar perdidos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros seamos calientes y no tibios. Si vamos a la iglesia, amén, vamos, pero vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a realmente a pedirle a Dios para que moldee nuestros caracteres. Que Dios me lo bendiga esta noche. Gracias por acompañarnos. Y si tienen cualquier pregunta, pues con gusto vamos a la luz de la palabra, pues vamos a estudiarla para poder, porque yo también estoy estudiando. Yo salgo más beneficiado y más bendecido, yo creo, que los que están escuchando. Así es que esta noche vamos a cerrar este pequeño estudio, ¿verdad? Vamos a cantar el himno número 173. El himno número 173 para cerrar el estudio de esta noche. Y hermanos, yo les invito para que antes de cantar el himno, quisiera darles una invitación a nuestra iglesia. El día de mañana vamos a estar reunidos en la 8707 de la 31 Avenida en Jackson Heights. Ahí estamos reuniéndonos de las 10 de la mañana en adelante. Y pues serán bienvenidos a la iglesia, hermanos, para los que quieran visitarnos. Aquí también la pareja que está con nosotros están muy invitados. Y si pueden, pues serán muy bienvenidos. Y además hay comida en la tarde, ¿verdad? No tiene que llevar absolutamente nada, sino que pues con ánimo de escuchar la palabra de Dios, y también va a haber comida material. Así es que también los amigos que están mirándonos, que si alguien desea en su corazón de visitarnos, pues allí estamos reuniéndonos todos los sábados hasta que Dios lo permita, ¿verdad? En la 8707 y la 31 Avenida. Vamos a cantar el himno para cerrar este estudio. Nadie sabe ahora el día anhelado se ve la aurora, oh cielo.
muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Hoy trabajad con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Amén. Que nuestra fe, hermanos, esté cimentada en esa gloriosa esperanza que tenemos, que es la segunda venida de Cristo. Y si es así, hermanos, yo los invito, para los que puedan acompañarnos, nos ponemos de rodillas para orar, y los que no, pueden cerrar sus ojos donde quiera que estén. Vamos a ir a encontrarnos con el Señor. Querido Padre, que habitas en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias esta noche, Señor, porque tú nos has bendecido. Nos has enseñado tu palabra y nos has llamado la atención, Señor. En tu brazo poderoso nos encomendamos, pues. Ayúdanos, Señor, a tener suficiente aceite. Que nuestra fe no mengue, Señor, sino que esté cimentado en tu santa palabra y estemos seguros de tu segunda venida. Bendice nuestros caminos, Señor, guíanos en tu palabra y ayúdanos a escudriñar tu palabra día con día. Gracias porque esta noche nos has hablado y estamos seguros, Señor, de que tú nos hablaste porque nos amonestaste. Gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Ayúdanos, pues, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores de ella. Que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nuestros caracteres, oh Señor, sean moldeados conforme a tu santa voluntad. Bendice, Señor, a los que estuvieron escuchando tu palabra durante esta noche. Que haya sido una bendición para ellos donde quiera que estén. Y si hay alguien, Señor, que esté pasando por un momento difícil, alguna enfermedad o algo que lo esté agobiando, oh Señor, en tu brazo poderoso lo ponemos. Seas tú, Señor, quien lo dirija y seas tú quien le dé alivio a su pesar y a su mal, Señor. Que tu brazo poderoso pase por encima de esa persona. Si alguien está enfermo, que tu santo nombre sea glorificado en esa persona y sea sanado, oh Señor. Te doy gracias porque permitiste que aquí una pareja nos estuvo acompañando hoy. Señor, te ruego por ellos que los bendigas y que los guíes, Señor, en tu palabra, y que ellos siempre estén al pendiente de ti, oh Señor, y te pongan a ti siempre en primer lugar, donde quiera que estén y en todas las decisiones que tomen. Bendícelos a ellos, Señor, en sus vidas, y todo lo que hagan, Señor, sea conforme a tu santa voluntad. Gracias te damos y también te ruego por
Matthew y por su esposa también, Señor. Te ruego que los bendigas a ellos y bendigas esta casa, Señor, que tú les has proveído. Señor, esta noche nos vamos a despedir de este lugar, pero jamás de tu presencia. Guárdanos y protégenos con tus santos ángeles. Pues te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén.